Creo que hay que poner en contexto el amparo que yo presenté a mi nombre, pero a nombre de muchos más que han sido atacados, degradados, estigmatizados por el presidente López Obrador en la mañanera. Me estoy refiriendo a organizaciones de derechos humanos, a los padres de Ayotzinapa, feministas, madres buscadoras, muchos periodistas. La mañanera que prometió en algún momento ser un diálogo circular de rendición de cuentas, de transparencia en el ejercicio del poder, con demasiada frecuencia se ha vuelto un ejercicio de degradación. Y metí el amparo a mi nombre, pero con la esperanza de proveerle protección a los demás, que esto tuviera efectos mucho más amplios que me atañen, pero que me trascienden. Y fue una lucha de más de 2 años, porque en una primera instancia el amparo fue desechado por una jueza que dijo cosas tan absurdas como no tienes derecho a ampararte porque la mañanera no es un ejercicio de autoridad. Ya en una segunda instancia, que tomó más de 1 año en resolver este tribunal colegiado, me da la razón con efectos limitados. ¿Y qué significa esto? El colegiado establece parámetros de actuación para las autoridades con respecto a lo que pueden o no decir en la mañanera. Están mandando un mensaje, sobre todo a Liz Vilchis, pero de manera indirecta al propio presidente, que los funcionarios no deben mentir. O sea, esto de alguna manera cuestiona el quién es quién en las mentiras y sienta un parámetro de que ella y los demás tienen que verificar de manera razonable y diligente la información antes de emitirla en espacios oficiales. Esto comenzó no solo porque el presidente me ha mencionado más de 150 veces en la mañanera, sino por un acto de difamación en el cual dijo que yo era agente de un gobierno extranjero, lo cual es una absoluta falsedad. Y el tribunal me está dando la razón cuando dice debe haber parámetros, debe haber veracidad en lo que se emite en programas financiados con recursos públicos como lo son las mañaneras. Y además resuelve, y esto no es solo un juez, es un tribunal colegiado, que los ciudadanos mencionados, agredidos, difamados, incluyendo la lista que ya te dije de organizaciones, de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, los padres de Ayotzinapa, etcétera, tienen el derecho de réplica frente a programas financiados con recursos públicos como lo es la mañanera. Y por eso sienta un precedente importante para la defensa de la libertad de expresión, acota lo que se vuelve un abuso de poder y manda un mensaje para la presidenta, para Claudia Sheinbaum, sobre los parámetros dentro de los cuales debe conducirse la mañanera si es que al gobierno le interesa actuar dentro de la ley. Denise, en esta sentencia se excluye al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, pero se acepta que Elizabeth García Vilchis incumplió con el artículo 6º, fracción 4ª, de la propia política de comunicación social del gobierno en lo relativo a fomentar la comunicación engañosa, incitar al error a sus destinatarios o ser utilizada para fines distintos de la comunicación autorizada conforme a las normas en la materia, y señala que el deber de diligencia de verificación en un funcionario público es aún mayor que en el de cualquier informador. Denise. Sí, la sentencia, insisto, tiene efectos limitados. Aquí el colegiado argumenta que como las directrices de comunicación social fueron elaboradas por un subalterno del presidente López Obrador, no aplican para él. Pero de alguna manera se está mandando un mensaje a todos los funcionarios públicos que diseminan información con recursos públicos. Te mando un mensaje, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Y en adelante podría haber más amparos explícitamente
contra el presidente de forma inmediata al violar estos parámetros. Ahora, creo que es importante que quienes sean aludidos en el futuro de esta manera ejerzan el derecho que les ha dado el tribunal colegiado, no solo de ir a la mañanera y defenderse, pero también proceder por el camino del amparo hasta que tengamos digamos, poder judicial independiente. No sé cuánto tiempo va a durar esto, pero aquí, de hecho, el tribunal colegiado tarda tanto en resolver porque elabora una sentencia muy compleja en la que se remite a sentencias previas de la Suprema Corte, criterios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí el tribunal se posiciona en defensa de derechos ciudadanos a la libertad de expresión frente a lo que son abusos de poder por parte de la autoridad. Dice la sentencia, Denise, que los funcionarios deben verificar o, en su caso, aportar los elementos que comprueben que hubo una verificación de la información. Y hay otra parte que me llama la atención. Señalan que esta omisión tiene el potencial de generar un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión de la quejosa como periodista. O sea, tú, violando la posición de garante que le corresponde como autoridad, dice, de proteger los derechos humanos, en particular de las personas que se dedican al periodismo. Aquí, en esta frase, pues dice muchas cosas. Habla del deber de protección de las personas que se dedican al periodismo y del efecto inhibitorio de el ejercicio de la libertad de expresión cuando un funcionario público difunde una información que no ha sido debidamente contrastada en su pues veracidad. Denise. ¿Cuántas veces no se ha dicho en la mañanera que tal o cual periodista es chayotero, que es mercenario, que recibe pagos indebidos, que se ha incluso expuesto su información privada en violación a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales? El tribunal está diciendo todo eso está mal, porque la autoridad está violando los derechos del ciudadano, del periodista, y está haciéndolo sin verificar la información que disemina. O sea, en pocas palabras, la autoridad está mintiendo y no está proveyendo pruebas de lo que, de la forma en la que se refiere a periodistas. Insisto, esto va más allá de periodistas, atañe a todos los sectores sociales y a todos los ciudadanos que han sido atacados injustamente y de manera mentirosa por el aparato de comunicación social del gobierno. Y por supuesto que tiene un efecto inhibidor. En mi caso, porque mi nombre aparece en unos cables de Wikileaks, de un desayuno al que fui a la Embajada de Estados Unidos, como voy a cientos de desayunos a embajadas, me invitan a dar mi opinión, y la opinión que yo di es la misma que daba en aquel momento, en el 2006, públicamente, sobre la elección del 2006, el candidato López Obrador, incluso hablé bien de él, y el cable los cables de Wikileaks mencionan que en la embajada esta información se remite al Departamento de Estado diciendo la doctora Denise Dresser vino y dijo estas cosas, que eso no implica ser agente de un gobierno extranjero, no significa estar pagada por la CIA. El presidente ha dicho esto, por ejemplo, de Anabel Hernández, que es una difamación absoluta, y no provee el contexto en el cual mi nombre aparece en ese cable. Por cierto, el nombre del presidente López Obrador también aparece en los cables de Wikileaks. Él también fue a la Embajada de Estados Unidos a hablar con el embajador, y nadie lo está acusando de ser un agente de un gobierno extranjero porque su nombre aparece en esos cables. A eso se refiere la sentencia, que se disemina información de manera amañada sin presentar el contexto verificable y certero de lo que se dice. E insisto, esto me protege a mí, pero sienta el precedente de protección a muchos otros y otras. Ahora, del derecho de réplica, Denise, en la mañanera, tengo entendido que la sentencia pues excluye en el caso de las conferencias matutinas esta posibilidad porque no hay ningún tipo de ordenamiento que las
tenga consideradas o tenga considerada esta figura para ejercerse dentro de estas conferencias? Denise, corrígeme si me equivoco. Tampoco tengo la certeza de qué va a pasar con el derecho de réplica. Vamos a dar una conferencia de prensa este próximo miércoles, mis abogadas valientes y yo y varios otros abogados y especialistas, porque si el tribunal está diciendo que la autoridad debe hacer posible el derecho de réplica frente a programas financiados con recursos públicos como lo es la mañanera entonces tendría que cambiar para ajustarse a que quien haya sido difamado pueda presentarse y tenga el mismo espacio, la misma cantidad de tiempo para defenderse frente a lo que ha sido una mentira con respecto a su persona, a su organización, su causa. Y por eso insisto en que esto tiene efectos sobre la mañanera a futuro. Pues Denise Dresser, muchísimas gracias por comentarnos los alcances de esta sentencia, pues que promoviste, este amparo que promoviste junto con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, y pues lo que va a representar en tanto un precedente sobre la conducta que debe observar un servidor público en relación con la información o las afirmaciones que difunde y el deber de exhaustividad que tiene en la verificación, al menos, Denise, dice la sentencia, de demostrar que realizó la verificación, ¿no?, correspondiente. Sí, aquí los magistrados defendieron el derecho, no solo mío, de no ser difamada y de otros a no ser difamados, sino el derecho ciudadano a recibir información gubernamental veraz, objetiva, oportuna y sin sesgos, como lo señala la Constitución. Denise Dresser, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Buenos días.